Bueno, por ahí ya habíamos estudiado este, los fundamentos del análisis de circuitos eléctricos. Ahora toca continuar con el temario de la unidad. Tenemos que estudiar lo que sucede cuando metemos a un diodo en un proceso de rectificación. De esto vamos a hablar en el tema 1.4, los circuitos rectificadores con diodos. Entonces, los circuitos rectificadores con diodos, pues bueno, como les comentaba, son los circuitos que se usan de forma común para realizar en el proceso de rectificación, que implica el cambiar la energía de corriente alterna a corriente directa. Entonces, estos diodos se les ocupa, a los diodos de propósito general o rectificadores, se les ocupa también en otros tipos de aplicaciones para recortar la señal o bien para realizar estabilizadores de tensión. En todos los casos, aquí el proceso de rectificación, cuando nosotros empleamos un diodo, pues bueno, en la electrónica se le aprovecha el efecto que tiene, que es de selección. Se aprovecha el efecto de selección, quiere decir la parte donde el diodo deja pasar, y la parte en donde el diodo bloquea se bloquea, o sea, no conduce corriente en sus dos uniones. Entonces este efecto se aprovecha muy bien, de tal manera que pues nosotros solamente podamos convertir la parte positiva, por el momento la parte positiva de una señal que sea alterna. Ujú. Solo tenemos que tener en cuenta de que pues no debemos de superar el valor de especificación que el fabricante nos da. En este caso, el valor del voltaje pico inverso no lo debemos de superar ni llegarle a él, porque si no, el diodo, recordemos que se nos va a sufrir un daño. Entonces, de los circuitos que se utilizan en un proceso de rectificación empleando estos diodos, pues bueno, solamente son dos. O queremos rectificar la mitad de la onda, de una onda de corriente alterna, o bien queremos rectificar toda la onda completa. Entonces, en esta subdivisión de hacer circuitos rectificadores de onda completa, pues bueno, vamos a tener dos subdivisiones más, en donde vamos a ocupar un transformador que tiene tres terminales, al cual y a la segunda terminal del transformador le vamos a llamar derivación o tap central. Y bien, el otro es ocupar hacer un circuito rectificador de onda completa, pero que tenga utilizando cuatro diodos, al cual le vamos a llamar puente completo y sin tap central. Entonces, la finalidad es que ustedes aprendan a diseñar este tipo de circuitos rectificadores empleando diodos de propósito general. Entonces, el primer subtema el objetivo de este tema es que vean lo que es primeramente un rectificador de media onda. El circuito rectificador de media onda, pues bueno, se los presento. Son los circuitos que son parte central cuando se requiere convertir un voltaje de CA a CD. Entonces vamos a aprovechar la característica, les decía, que es de bloqueo y conducción del diodo, siempre y cuando sea en un solo sentido. En la parte de abajo, pues bueno, estudiamos, ese es el circuito. En la parte derecha inferior, en la parte inferior derecha, tenemos el modelo del circuito rectificador de media onda, y en la parte izquierda tenemos la simulación y el resultado de las señales de entrada y la comparación con la señal de salida de este circuito.
para que vean cómo es el comportamiento de este circuito. Aquí en el circuito rectificador de media onda solamente obtenemos, hacemos uso de la condición de bloqueo, pero de un solo diodo. Entonces por ahí les voy a poner la simulación, les voy a dar play para que lo vean. Vean que la onda de color verde es una onda senoidal, el cual está ingresando al circuito, al diodo, y al final del diodo, en la parte del cátodo del diodo, la señal de color azul está siendo recortada. Entonces, ¿qué es lo que bloquea? Nada más la parte negativa de la señal de entrada, y la parte positiva de la señal de entrada es la que está haciendo, es la que el diodo está dejando pasar. Entonces, en este caso, el flujo de la corriente pues va así, en donde siendo la onda de entrada nada más se aprovecha la parte positiva y ya nada más. Entonces al final se obtiene la conducción de la primera mitad del ciclo, o sea, es decir, el ciclo positivo de la señal de entrada. Ok. Cabe mencionar que en este circuito, pues bueno, se le va a restar 0.6 volts o 0.7 del voltaje, o es el voltaje de barrera, o se le va a restar, o se le va a tomar como caída de tensión del diodo en el análisis de este circuito. Entonces es un circuito muy sencillo, nada más emplea un diodo y con eso es todo. Vean que las características de la señal de entrada tiene una frecuencia determinada, y la señal de salida, pues bueno, sigue estando en fase con la señal de entrada y conserva la misma frecuencia de la señal de entrada. Entonces, analizando ese circuito que tenemos ahí, analizando el circuito, si nos piden determinar el corriente y el voltaje promedio, el cual está llegándole a la carga, en este caso tenemos la fuente de alimentación de CA, tenemos el diodo y tenemos la carga, que es RL, y pues nos están pidiendo ahí para una manera matemática de ilustrar cómo es el voltaje promedio y el voltaje RMS, es obteniendo por medio de la definición matemática de lo que es el voltaje promedio y el voltaje RMS. En análisis de SEA, a fuerza va a tener que calcularse de esta forma, ocupando integrales. Entonces, por eso les decía que es recomendable que ustedes aprendan las bases matemáticas de cómo calcular integrales y derivadas, porque se va a requerir en el análisis de estos circuitos en corriente alterna. Entonces vean, una vez que yo establezco la dirección del flujo en un sentido, en la red cerrada, en la trayectoria o lazo cerrado, entonces obtengo que el voltaje de salida es este de aquí, de T0 a T1, el ciclo positivo. Vean que dejó pasar el ciclo positivo de la señal de entrada. Entonces la señal de entrada tiene un periodo. El periodo total es T2 menos T1. Y aquí nada más dejó pasar de T0 de T0 a T1. Tal que aquí es T2. En la señal de salida, T2 está aquí. Entonces, ¿cómo calculamos el voltaje promedio? El voltaje promedio
de salida, o sea, sobre la onda de salida, si nos ponemos aquí en este punto, el voltaje promedio lo vamos a calcular por 1 sobre T por la integral del voltaje pico de la señal de entrada menos la caída de tensión del diodo. Recordemos que es el voltaje de barrera 0.7 o 0.6 volts por la función seno, que es la que estamos representando aquí, por la derivada de T, y todo esto expresado en volts. Entonces, si nosotros calculamos la integral, vamos a obtener que el voltaje de en esta función, en la función de salida, el voltaje promedio simplemente va a estar determinado por el voltaje pico de salida entre pi. ¿Y dónde está el voltaje pico de salida? Pues bueno, el voltaje pico de salida es este de aquí, el máximo. El voltaje pico de salida entre pi. Recordemos una cosa, para las señales que son de corriente alterna o que involucran, por ejemplo, senos, funciones trigonométricas, senos, cosenos, tangentes y así, sabemos bien que están definidas matemáticamente desde 0 hasta 2pi, o 0 y 360 grados. Pero nosotros ocupamos de 0 a 2pi, ¿ok? En todo caso, esta señal de voltaje de entrada alterna posee una frecuencia angular llamada omega y la variable tiempo. Entonces aquí, al ejecutar la integral del voltaje promedio, nos va a salir que es simplemente el voltaje promedio de una señal recortada o rectificada con ese circuito de media onda va a ser igual al voltaje pico de salida entre pi. Está un poquito complicado, pero ya cuando se acostumbran a la terminología de las señales, pues bueno, ustedes ya van a entender bien cómo es. Esto es utilizando un diodo nada más, el circuito de media onda, rectificador de media onda. Ahora bien, tengo un ejemplo por ahí, o un ejercicio para que vayan entendiendo. Dada una función f de t que es de amplitud de 100 volts, nos están pidiendo que obtengamos el voltaje promedio y el voltaje RMS de la función. ¿De qué periodo? De 0 a 1 segundo o de 0 a pi. Entonces, vean dos cosas. La señal de entrada, el voltaje, la señal de entrada es la f de t o la v de t tiene un periodo. El periodo es de 0 a pi, o sea, es pi menos 0. Esto es igual a pi. Su periodo es pi. Por definición, el voltaje promedio se calcula 1 sobre t por la integral de 0 al periodo de la función f de t, o en este caso la función de voltaje por dt. Entonces yo sustituyo lo que valga la función, en este caso vale 100 volts. Hago el proceso de integración, calculo la integral indefinida y luego la hago definida mediante el criterio del teorema fundamental del cálculo, en este caso el teorema de la evaluación. ¿De evaluación de qué? De las integrales definidas. Y pues bueno, aplico el concepto y resuelvo que el voltaje promedio de una onda de CD es 100 volts. O sea, ¿qué quiere decir? Que el voltaje promedio de una función que es constante, de voltaje en este caso de CD, va a ser igual al valor mismo de la función.
Recuerden eso, por favor, porque a lo mejor sí lo pregunto en un examen. Ahora bien, el voltaje, ¿cómo calculo el voltaje de la raíz media cuadrática o el valor efectivo o el valor RMS de una función? Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Por definición, el voltaje RMS se calcula se calcula como el producto de 1 sobre t por el producto de la integral del cuadrado de la función de 0 a t. Y a todo eso le vamos a sacar la raíz cuadrada. La verdad es complicado sacarlo, pero bueno, aquí tenemos una función sencillita, es una constante, entonces aplicamos el concepto de integración, despejamos, evaluamos la integral por el teorema fundamental del cálculo y obtenemos que el valor de RMS es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la función sobre pi de 0 a evaluada la función de 0 a t. Entonces obtenemos que el valor RMS sigue siendo 100 volts. Conclusión de este ejercicio, para que no los agarren de bajada, si a ustedes les preguntan, obtenga el voltaje promedio y el voltaje RMS de una función de un voltaje que se comporta constante o de un voltaje de corriente directa, entonces tanto el voltaje promedio como el voltaje RMS van a ser iguales. Son iguales. Entonces no hay cambio. Este es un concepto importante para que no se confundan. Ya que es igual a la amplitud o el valor de la función. ¿Ok? Caso que es diferente, pues bueno, cuando son señales de corriente alterna, ahí sí tienen que calcular, hay un voltaje promedio y un voltaje RMS. Continuando con el circuito, si me piden a mí, por ejemplo, estudiar lo que es la corriente promedio que le está llegando a la carga, en un circuito de rectificador de media onda, pues bueno, sabemos que si el voltaje de entrada fue de media onda, fue una onda senoidal, perdón, entonces el voltaje de salida va a ser la primera mitad, la parte positiva de la señal de entrada. Entonces eso es lo único que va a dejar pasar el circuito. Mientras que se aprovecha la condición de bloqueo de la parte del periodo de la señal de entrada de T1 a T2, eso no lo va a dejar pasar. Entonces ahí es 0. Aquí es condición de bloqueo y por la parte positiva es la condición de conducción. Entonces, ahí de T, entonces, ¿qué quiero decir? Del periodo de T0 a T1, el diodo se polariza en directa. Y de T1 a T2, el diodo se polariza porque va en un solo sentido, entonces se polariza en inversa y el diodo no va a conducir, se va a bloquear. Y por eso es que se obtiene esa forma de onda característica. Vemos que en el análisis, lo que les decía, la señal tiene la misma frecuencia que la señal de entrada. Por el cual aquí tengo otros ejercicios donde me están pidiendo que calcule la corriente y el voltaje promedio sobre la carga. Tengo dos circuitos en donde estoy ocupando un diodo en corriente directa y un diodo en corriente alterna.
Aquí, por ejemplo, tuve un errorcito. Aquí es en corriente directa. Ahí está. Y me están pidiendo que yo calcule el voltaje RMS y el voltaje promedio en ambas cargas, sea esta la carga R, ajá, en un circuito empleado con alterna, en un circuito empleado con directa, y en esos circuitos pues se emplean los diodos, ¿no? Entonces, eh, la solución de este ejercicio es la siguiente. Para la solución del circuito de corriente directa, pues bueno, nos proporciona el ejercicio o el circuito, el voltaje de la fuente que son 5 volts, la resistencia de carga que es un kilo ohm, y nos pide determinar la corriente, que es lo que no sabemos. Aquí utilizamos el simulador de VeriCircuit Pro, pues bueno, en la imagen ya nos proporcionó. Tenemos que acercarnos lo más posible empleando los cálculos. Y para llegarle a determinar la que es la corriente de carga, la corriente que está circulando a través de la malla, empleamos la famosísima ley de voltajes de Kirchhoff sobre la malla. ¿Qué malla? Veamos que aquí tiene tierra y aquí termina con tierra. Es un lazo cerrado. Entonces, establecemos la malla en ese sentido. Ajá, y la corriente ahí es la corriente I. Así es. Establecemos unas pequeñas definiciones. La caída de tensión, por ejemplo, en el diodo va a ser 0.6 volts. La vamos a considerar que es el voltaje de barrera del diodo. Y la caída de voltaje, que es la que queremos obtener sobre la resistencia R1 o R simplemente. Entonces, utilizando la ley de Ohm y la ley de voltajes de Kirchhoff, obtenemos que la ecuación de aquí, decimos que la sumatoria de las elevaciones de tensión, de tensión y las caídas de tensión en un lazo cerrado es igual a cero. Entonces, esta es positiva, una elevación, esta es una caída y la caída del diodo, y además le vamos a sumar la caída de la resistencia, y por eso obtenemos esta ecuación de aquí, marcada en el cuadro rojo. Lo que nos interesa saber es precisamente qué corriente y qué voltaje está en el diodo, en la resistencia. Pues bueno, despejamos el voltaje de la resistencia. El voltaje de la resistencia entonces se sustituye por la ley de Ohm como I por R, y en la ecuación va a estar expresado por la diferencia de voltajes entre la fuente y el diodo, al cual yo despejo la corriente de lazo y me da el voltaje de la fuente menos la caída de tensión del diodo sobre la resistencia. ¿Tengo el valor de la resistencia? Sí la tengo. Simplemente sustituir y encuentro que la corriente de lazo es igual a 4.4 miliamperes. Entonces una vez que ya conozco la corriente que está circulando por el lazo cerrado, lo único que me queda es volver a aplicar la ley de Ohm. Si ahí en ese circuito está pasando una corriente de 4.4 miliamperes, entonces por la ley de Ohm vuelvo a sustituir ese valor ahí, tengo el valor de la resistencia y multiplico ambos valores, y me da que la caída de tensión en la resistencia son 4.4 volts, lo cual lo vemos por aquí más o menos aproximando. Entonces, para llegarle a este problema nos damos cuenta que necesitamos o la ley de Ohm y bien la ley de voltajes de Kirchhoff.
Entonces esta es la primera solución del circuito de corriente directa empleando diodos. Para el circuito de corriente alterna es un poco más pesado porque bueno, nos están pidiendo que calculemos el voltaje promedio y el voltaje RMS sobre la carga R, que tiene un valor de 100 ohms. Y vean, el voltaje de corriente alterna son 120 volts de amplitud pico con un periodo de 0 a 2 pi. Vean la forma de onda. Vean la forma de onda, entonces aquí está alternándose y aquí está saliendo rectificada. Ajá. Y este voltaje es el que se le está suministrando, vean, a la carga R. Ajá, entonces, ¿cómo calculamos el voltaje RMS? Por medio de la definición de la integral. Sabemos que es 1 sobre t en todo su periodo de 0 a 2 pi por el valor de la función. Entonces, el valor de la función al cuadrado por dt. Entonces calculamos la integral, el valor de la integral y obtenemos que el voltaje RMS pues es simplemente la amplitud sobre 2. Ajá. Por el cual, por ley de Ohm, si ya tengo el voltaje de RMS, pues bueno, lo que hacemos es sustituir simplemente donde el voltaje RMS, el valor de la amplitud es 120 menos el valor de la diferencia de tensión, perdón, la caída de tensión del diodo, porque recuerden que aquí sigue siendo ley de Ohm y ley de voltajes de Kirchhoff sobre esa malla o circuito cerrado. Entonces, simplemente es eso. Y la corriente sobre la carga, pues bueno, es el voltaje que existe, que se está aplicando aquí. Aquí precisamente, el voltaje RMS y la corriente es el voltaje RMS dividido por el valor de la resistencia y nos va a dar que es 0.5965 amperios. Entonces se te deja a ti como estudiante, por ahí te lo voy a dejar de tarea, que lo calcules, calcules todos esos valores, el voltaje RMS, el voltaje promedio, etc. De algunas funciones para que te vayas adecuando o asimilando cómo calcular este tipo de funciones. Pues bueno, si tienes alguna duda, vamos a continuar. Para eso está el foro de las dudas. O bien en la clase de realimentación, yo espero que tú como estudiante puedas observar los videos, le des una leída, no te quedes con lo que yo te diga, investiga, analiza, para eso tienes mucha documentación, mucha información. Puedes ocupar los libros que yo te di como la bibliografía, o bien puedes ocupar también la internet. La información que trae internet es muy valiosa. No todo es verdadero, para eso tienes que analizar. Pero bueno, yo te pido de favor que tienes alguna duda, investigues, estudies. Entonces vamos a continuar en la tercera sección de esta semana. Vamos a continuar con el análisis de los circuitos de onda completa, rectificadores de onda completa. Y pues es necesario que tú repases los fundamentos de electrónica, ¿no? De análisis de circuitos para que le puedas entender. Entonces por mi parte es todo. Gracias totales. Nos vemos hasta la próxima.